Voy a empezar a grabar la clase, a ver si me graba, porque esto está... Ahí está, ya. Les comento algunas cosas que necesito decirles sobre el curso. Por ejemplo, el tema de las notas del foro. El tema de las notas del foro. Espérenme que las estoy buscando para que no las he subido a la plataforma. No las alcancé a subir, pero porque tenía otras cositas que hacer, pero las tengo. Y ya. Entonces, ahora sí. Ya, chicos, respecto de las notas del foro, yo encontré que estuvieron bien para ser una primera vez que lo realizábamos, ¿cierto? Pero sí creo que es importante mejorar. O sea, primero intentar no tener tanta lectura, tantos papeles, sino que uno debe leer el documento, sacar cuáles son las ideas centrales y en torno a esas ideas centrales producir la discusión, ¿ya? O las posturas de un grupo o de otro. Pero hubo en general mucha lectura, muchas cosas que no estaban muy bien aprendidas, los fundamentos de cada postura no fueron, en algunos casos no fueron muy potentes. Entonces hay cosas que tenemos que mejorar frente a este ejercicio. Pero aún así las notas no estuvieron mal. A ver, el grupo 1 de María Josefina Salinas, voy a leer una sola alumna para que se den cuenta de su grupo, tiene un 6,9. Ay, el grupo 2 de Lucinda Arancibia, un 6,2. Grupo 3 de Tamara Fuensalida, un 6. Grupo 4 de Nicolás Cordero, un 5,6. Grupo 5 de Lisset Castillo, un 6,2. Grupo 6 de Pía Barrios, un 5,9. Y me falta el grupo de Javiera Espinosa, que yo anoche le mandé un correo a la Javiera diciéndole que no tenía la nota de la coevaluación. Así que por eso no les pude calcular la nota al grupo 7. Para que Javiera Espinosa, Rocío Andrade, Fuxi Leal, Josefa Pacheco, Valentina Galdame, Alejandro Parra, se preocupen y me manden las notas de la coevaluación. ¿Verdad? Eso. También les quería preguntar, antes de comenzar la actividad, les quería preguntar cómo andamos con el tema del perfil del profesor de la parte ético-valórica. ¿Han intentado hacerlo o todavía no empiezan? Todavía, en mi caso, profesora, todavía no empezamos porque hemos tenido varias disertaciones y estamos terminando un ensayo. Entonces, yo creo que ya estos días, mañana, empezar ya a ver el tema de su trabajo. Porque hemos Ya. tenido, tuvimos disertación lunes, martes y estamos preparando el ensayo que tenemos que entregarlo el viernes. ¿Y qué les Entonces, pidió el ensayo? el profesor de lenguaje. Ah, perfecto. Ya. Sí. Bien. Y recuerden, chicos, Profesora, que no... una y- consulta dime. sobre eso, la cantidad de diapos que debe tener el PPT, ¿cuántas son? Porque para no saturarlos de información, digo yo, no vaya a ser que no evalúe mucha información en una plana Eso y... yo no les pongo nunca límite, porque Ah, les ya. digo que sean libres como el viento. Ah, Pero ya, perfecto. obviamente que el criterio, ¿no es cierto, María Josefina? El criterio nos dice que nos va a poner 50 diapos. Claro, sí, pues, obvio. O sea, no sé, pues, Claro, máximo quizás va a ocupar 15, 20, máximo. ya. Sí, A mí lo que,
A mí lo que me interesa es que el perfil esté bien definido. Y el perfil va a estar definido dentro de lo que es, ¿cómo se llama? El aspecto ético-valórico del profesor. ¿Sí? Perfecto, profesora, sí. Sí. Y eso es el punto central, ¿te fijas? Por lo tanto, a lo mejor 15 va a ser mucho, no sé. ¿Te fijas? A lo mejor son 10 nomás. Claro. O si Ya, usted es bien sintética o usted, porque lo que necesito es que usted me ponga cuál es, en el fondo, cuando hablamos de un perfil del profesor, estamos hablando de ciertas características del profesor, pero que definimos un poco. Por ejemplo, tener conocimiento disciplinar. Punto. Manejar los contenidos disciplinares de tal forma que pueda entregar aprendizajes de calidad, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces ahí nosotros estamos elaborando un perfil, pero esto no va a ser dentro de lo disciplinar, sino que es de lo ético, valórico del profesor. Y que está claro. explicado en la página. ¿Ya? Profesora, gracias. Sí, y si tienen duda, igual me preguntan más adelante. ¿Sí? Gracias, Bien. profesora. ¿De qué, hija? Bien. Nosotros estuvimos hablando, déjenme compartir, porque quiero dar algunos insumos más en esta clase para el trabajo precisamente que tienen que hacer ustedes, que yo ¿cómo se llama?, comprometido a hacer esta semana. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de lo que era vocación, particularmente lo que era vocación profesional. Y dijimos que esta palabra de vocación venía del latín vocatio y que se usaba primariamente para el tema de los religiosos, ¿ya? Y que se consideraba como inspiración con que Dios llama a algún estado. Bueno, y cuando uno se siente motivado, inspirado, ¿cierto? Que era sacerdote o monja. En ese tiempo a eso se le asignaba exclusivamente la palabra vocación, a la vocación religiosa. Pues ahora, a nivel general, la vocación aparece relacionada con los anhelos y con aquello que resulta inspirador para cada sujeto. Se supone que la vocación concuerda con los gustos, los intereses y las aptitudes de las personas. Eso estuvimos hablando la semana pasada. O sea, la vocación está relacionada con mis anhelos, con lo que yo quiero hacer, con lo que aspiro a hacer. Y aquí tenemos compañeras de ustedes que estaban con ese anhelo, que es la Natalia por un lado, me parece que la María Josefina por el otro, que de acuerdo a lo que hablamos al principio de año, mucho tiempo que querían estudiar y no habían logrado su anhelo, pero ahora lo están realizando. ¿Y por qué quieren ser profesoras? Porque ese es su interés, porque se sienten con aptitudes para hacerlo y porque ese es su gusto, le produce agrados estudiar y ser profesora. ¿Te fijas? Bien, haciendo este repaso así ¿cómo se llama? Rapidito, para recordar un poco, yo puse la plataforma UCM virtual, puse dos lecturas. Una que tiene que ver con los profesores y la pasión por educar, y el otro que tiene que ver con la vocación docente, profesión docente. ¿Por qué subí estos dos documentos? Porque creo que les va a ayudar mucho para el perfil, ¿ya? Del mismo modo, y particularmente creo que les va a ayudar mucho a los profesores y la pasión por educar, ¿ya? Por eso los subí. Échale una ojeada, una mirada, para que les voy a preguntar si los leyeron. Yo creo que nadie los ha mirado todavía, pero les va a servir de apoyo para el trabajo que tenemos que realizar. Bien, para hoy día dije que íbamos a hablar sobre el tema de los principios que orientan la labor del educador desde el magisterio de la iglesia. ¿Ya? Esto lo voy a explicar desde la mirada de la iglesia católica, chicos, pero no es excluyente, porque de acuerdo a lo que yo voy a ir mirando,
revisando con ustedes, se van a dar cuenta que estos principios son transversales para cualquier credo, para cualquier fe, para cualquier iglesia. Pero también me gustaría escuchar qué observamos desde otra mirada, desde otra iglesia. ¿Qué dice la iglesia evangélica? ¿Qué dicen los adventistas? ¿Qué dice? O sea, para que escuchemos la opinión de cada uno de los sectores. Yo obviamente que lo hago desde la iglesia católica, porque esta universidad es católica, pero ustedes saben que la universidad es transversal en el tema fe. Así que me gustaría escuchar después sus opiniones. Aquí, la Vicaría de la Educación, para la Educación, dice que la educación de calidad evangelizadora tiene en su centro no a la tecnología, ni a los métodos, ni a la infraestructura, tiene a la persona. ¿Ya? O sea, lo más importante para la educación de calidad son las personas. Por lo tanto, el primer desafío es convertir la calidad en una responsabilidad individual. Solo así podemos hacerla trascendente, es decir, así como la educación en términos genéricos se tiene que preocupar de la calidad, ¿cierto? Y poner al centro a la persona que aprende, cada uno de nosotros es responsable de su propia calidad. Si yo, por ejemplo, no vengo a clase, no entrego los trabajos y después quiero que me aprueben con un 7, no estoy siendo responsable de mi calidad, ¿cierto? Si yo no participo con mis grupos en el trabajo, mis compañeros me inscriben, mis compañeros finalmente se pueden aburrir y no va a ser culpa de mis compañeros, es mi actitud, es mi falta de responsabilidad. Generalmente nosotros endosamos nuestra irresponsabilidad a otros y resulta que somos nosotros los que tenemos que, de manera personal o individual, como dice aquí, manejar eso para no tener problemas con el entorno. Hay alumnos que dicen, profe, pero es que yo no le doy la prueba, no se la puedo dar porque trabajo, po. Claro, yo comprendo que trabaje. Nadie trabaja por darse un gusto, todos trabajamos por necesidad, porque necesitamos alimentarnos, necesitamos comer, necesitamos comprar los remedios, necesitamos tener un techo, todos tenemos una necesidad. Aquel que no tiene necesidad de trabajar no estaría trabajando, ¿cierto? Son muy pocos los que lo hacen por hobby. Entonces, pero sí, si yo me comprometo a estudiar y a trabajar, es mi problema cómo lo hago. ¿Te fijas? Porque la universidad no te dice trabaje, vaya a trabajar para que estudie. O desde el trabajo no le dicen estudia en la universidad. No, son decisiones personales. Y cuando son decisiones personales, tengo que asumir responsablemente lo que eso involucra. Independiente que uno pueda comprender algunas situaciones, pero no es mi tema, po. Yo también trabajo y estudio, ¿ya? Yo, en lo personal, trabajo y estudio, pero yo no le puedo decir a mi director de escuela que director, yo no voy a hacer la clase porque yo estudio, po. O director, yo no puedo ir al consejo porque yo estudio. O sea, es mi decisión. Yo quise estudiar y yo me ordeno con mis tiempos para poder hacer mis cosas. Yo no puedo dejar de hacer la clase porque tengo que estudiar o porque tengo que avanzar en mi tesis. Yo hago mis clases normales y si me acuesto todos los días a la 1 de la mañana haciendo mi tesis, es mi problema. Yo lo quise, nadie me obligó. ¿Se fijan? Entonces, nosotros la calidad la tenemos que hacer individual, la tenemos que hacer personal. De repente tenemos todas las herramientas a mano, pero no las aprovechamos. Tenemos buenos edificios con el tema de la jornada escolar completa. Se mejoraron mucho los edificios escolares, con buena indumentaria, bibliotecas crack, data en todas las salas. ¿Te fijas?
mucho material didáctico que llega a las escuelas, tremendas láminas para trabajar diferentes cosas con los niños. Pero seguimos teniendo bajos resultados CIMSE. Entonces, y a pesar de que machacamos a los niños con el CIMSE, todo el año, los pobres niños sueñan con el CIMSE, pero no estamos haciendo bien la pega, po. No estamos desarrollando habilidades, que es una de las cosas que promueve el CIMSE. No estamos enseñando a leer comprensivamente, sino que a repetir. La Caperucita tiene bata roja, la Caperucita se fue por el bosque, la Caperucita le llevaba fruta a la abuelita en la canasta. Llegó a la casa y la abuelita la tenía atrapada el lobo. Y eso, pero es lo que dice el cuento, pero no hay inferencia, no hay razonamiento, no hay hipótesis, no hay nada. Vamos a aprender a leer. Mame, mi, momu, pape, pipopu, lale, lilo, lu, tate, tito, tú. Repetir, repetir como un lorito. Pero no hemos mejorado la calidad. ¿Te fijas? Entonces, la calidad no depende de los otros, sino que también depende de mí. Yo puedo ser un excelente profesor básico, pero no va a ser solo porque la universidad le ofreció una buena propuesta educativa o porque sus profesores fueron maravillosos, sino que es porque usted también se esforzó. Y como amaba esta carrera, dio el 100. ¿Se fija? Eso quiero que les quede claro, chicos. De allí, dice, nacerá un cristiano líder de su propio proyecto de vida. ¿Se fija? Un coeducador y pedagogo de sí mismo. Un hombre y una mujer capaz de ejercer sus derechos y deberes de transformación de nuestra ciudad hacia una sociedad recreada, o sea, vuelta a ser un poquito más a escala humana. ¿Ya? Por lo tanto, la calidad, si centramos la educación en la calidad, el centro es el alumno, la persona. Pero la calidad parte de mí mismo. Yo voy a tener lo que yo quiero tener. Porque a veces puede usted, excelente profe, excelente edificio donde estudiar, excelente, no sé, espacios, todas las oportunidades. Padres que lo están apoyando, que están poniéndose ahí con las luquitas para que usted estudie, todo. Y usted reprueba los ramos. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque yo la calidad no la hice, no empezó por casa. Los demás se esforzaron para que yo tuviera ese entorno, pero yo no he puesto ni un esfuerzo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir, chicos? Sí, profesora. Gracias. Por mi parte se entendió bien. Ya, hija, gracias. Miren, la formación de calidad tiene como eje la formación del alumno a la luz del mensaje cristiano, lo que efectivamente da sentido a una educación de calidad integral. Unir la educación científica con una formación integral. ¿Qué dijimos el otro día que era la formación integral? ¿Cuándo hablamos de formación integral? Cuando consideramos qué aspectos. Cuando un profesor tiene la aptitud y las capacidades para poder desenvolverse en cualquier contexto. Ya, pero bien, hija, pero mirado desde el punto de vista del alumno. ¿Cuándo nosotros formamos a ese pequeño integralmente? ¿Cuándo desarrollamos qué? Cuando el alumno se desarrolla de todas las formas posibles, intelectual, valórica, artística, etc. Bien, muy bien, muy bien. Claro, nosotros formamos integralmente cuando nosotros abarcamos todas las áreas o dimensiones de la persona. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del monito que hice yo?
el pensar, el hacer, el sentir. Bueno, lo que decía la compañera, lo conceptual, lo intelectual, ¿cierto? Lo procedimental, el saber hacer, y lo actitudinal, valórico o emocional que tienen las personas. Ahí estamos formando integralmente a un niño. ¿Ya? Y unir la educación científica, es decir, nos preocupamos de lo ético-valórico de los niños, de sus emociones, nos preocupamos de su hacer, de saber convivir con el otro, de saber ser como persona, y también le ponemos el saber saber, que es la educación científica. Entonces, el docente no es un armador de rompecabezas, es primeramente un formador de la persona en su totalidad. ¿Ya? O sea, nosotros, imagínense la responsabilidad que se nos suma. Nosotros tenemos aquí a un niño a una persona que tenemos que formar integralmente. Nosotros no armamos rompecabezas, sino que formamos a la persona en su totalidad, desde el punto disciplinar, desde lo pedagógico, desde lo didáctico, como desde el área científica, ¿cierto? Pero también desde el saber ser, el saber convivir, el saber actuar, las emociones, lo ético-valórico, todo entra ahí. Esta es una ponencia presentada por Juan Díaz Martínez, vicario para la educación en el año 2003. Monseñor Gaspar Quintana, obispo de Copiapó, en el año 2007, dice que ante la compleja problemática del panorama educacional, la Iglesia Católica, con el mejor ánimo de hacer su aporte al alma de Chile, en un asunto de tanta relevancia como es el de la educación, va manifestando que considera como irrenunciable estos temas. El derecho a una educación de calidad y con equidad para todos, especialmente para los más pobres. Una educación centrada en la persona, con sus dimensiones religiosas, morales, intelectuales y sociales. ¿Ya? Aquí cuando hablamos de calidad y equidad, es decir, equitativa para todos, que todos tengan acceso a una buena educación, ¿ya? Y que esté centrada en la persona, desde su dimensión religiosa, ¿cierto? Desde el punto moral, desde lo intelectual y desde lo social, que está relacionado con el saber convivir, que hablábamos el otro día. Una educación que apoye y refuerza el derecho prioritario de los padres de familia a elegir la educación de sus hijos. ¿Ya? Los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos. Una educación que al margen de toda uniformidad respete y favorezca la libertad de acceso y de ofrecimiento del servicio educativo, de acuerdo a los proyectos educativos que aseguran una sociedad democrática y plural, ¿ya? Para todos. Una educación que estimule la construcción de un país más justo y solidario. Para ello, actualmente el estudiante necesita desarrollar habilidades para aprender a ser y aprender a hacer. Estos son, ¿se acuerdan lo que les dije? Los pilares del informe Delors, del libro La educación encierra un tesoro, donde se habla de los pilares de la educación. Y aquí falta uno, que es aprender a ser y aprender a convivir y aprender a hacer. El cultivo de inteligencias para imaginar, innovar, comunicarse y tejer relaciones de confianza y de trabajo en equipo se impone como una necesidad básica exigible a la escuela, de modo que logre una formación acorde con los desafíos de la educación y el mundo del trabajo. ¿Ya? Es decir, miren todas las características que debe tener lograr este alumno. Tiene que imaginar, innovar, comunicarse, tejer relaciones de confianza y de trabajo en equipo. O sea, el trabajo en equipo es muy importante. Se impone, dice, como una necesidad básica exigible a la escuela, de modo que logre una formación acorde con los desafíos de la educación.
¿Qué piensan de eso, chicos? De todo lo que hemos mirado aquí. Profesora, Sí. de acuerdo con lo que usted estaba diciendo, por ejemplo, en el tema de la educación basándose en lo moral y todo, con lo que dice el tema de la iglesia, ¿Sí? yo creo que de repente la iglesia interviene de mala forma en la educación, ¿Ya? porque considero que como es demasiado moralista el tema, como que se tienen que guardar muchas veces algunas cosas a los muchachos y no se les permite desarrollarse bien, como, integralmente, como usted dice. Yo creo que el tema de la iglesia, más que un aporte, es dañina para la educación, porque de todas formas uno en la casa para educar también se basa en lo moral, en las buenas costumbres y en muchas cosas para que un niño vaya creciendo como una buena persona. Sí. Entonces, intervenir a lo mejor es demasiado, eh, no sé, como las restricciones que pone la iglesia. No creo que aporte mucho al avance. Y en cuanto a las oportunidades, qué sé yo, de elegir un buen colegio, una buena calidad de educación, yo creo que nos está dando en este momento precisamente por el tema de las eh, tómbolas, Sí. que los papás tienen que postular a los colegios y ahí van viendo, al final la tómbola decide dónde queda el hijo y no yo como mamá eh, que considere cuál es mejor o a cuál no quiero que vaya. Entonces creo que Sí. ahí también estamos al debe en ese tema. Sí, yo también creo lo mismo. Creo que en la elección estamos quedándonos pegados, porque los chicos ahora tienen otros sistemas para postular a las escuelas. Entonces el papá no tiene libertad para decir, o la mamá para decir en este colegio quiero que estudie mi hijo. Y yo creo que ese es un gran temazo que tenemos, un gran temazo. Porque hay chicos que ni siquiera, porque la idea era que los alumnos estudiaran en las escuelas cerca de sus barrios. Pero hay chicos que han quedado súper lejos porque no les quedan cupos y los mandan a otro lado. Entonces ahí tenemos un problema. Ahora, respecto de la iglesia, yo creo que la iglesia como tal tiene sus ritos y tiene su estructura, porque el tema de la fe en general es muy estructurada. Y para tú participar de ella tienes que aceptar esos rituales y aceptar, ¿no es cierto?, su estructura. Pero creo que también un poco se ha ido modernizando, acercando más la iglesia a la familia, a los jóvenes, y que yo creo que el contexto que nos da la iglesia tiene que ver con lo que mismo que tú decías, o sea, los hijos se están educando en el seno familiar, ¿cierto? Con valores, con razonamientos morales y eso se van formando en el entorno familiar. Entonces, no tienes que sentirte distante de lo que la iglesia sostiene, porque si tú estás educando a un hijo que tú quieres que sea un buen ser humano, yo creo que es bastante excelente, porque quiere decir que ese chico se va a poder insertar a una sociedad, va a poder aportar desde lo que él sabe y va a poder vivir y convivir con su entorno. Entonces, claro, de repente a lo mejor nos asusta un poquito la estructura, la rigidez con que algunos sacerdotes hablan, o algunos, ¿cómo se llama? No sé, estos señores de la iglesia evangélica, te fijas que a veces también son tan rígidos, etcétera. Pero yo creo que si uno mantiene la fe y la mantiene en torno a valores en su hogar y en la formación de la familia, yo creo que nada hay que decir.
nada hay que decir, ¿te fijas? Entonces, yo creo, no nos asustemos, sino que actuemos de buena fe, como dice uno. Actuemos de buena fe. Preocupémonos de tener mayor acercamiento con la familia, mayor diálogo con los hijos, mayor escucha, mayor observación con mis hijos de lo que está pasando, de lo que están viviendo, mayor cercanía, más muestras de amor, de afecto, de cariño. Entonces, yo creo que estaríamos en ese contexto formando excelentes personas. O sea, ahí no hay nada que se tenga que reprochar. Y estaríamos dentro de los parámetros de lo que postula la iglesia. Cualquier iglesia que sea, ¿te fijas? Cualquier iglesia que sea. No sé si hay alguna otra opinión, de otra mirada. Hola, profesora, ¿se Hola, escucha? hija. Sí, perfecto. Ya. Según mi opinión, la religión o las religiones en total, la iglesia en total, debieran ser importantes en la educación de cada niño. No me refiero a que estén como eh, muy impuestas, sino que me refiero a que se debiese educar mostrando las distintas religiones que existen. Porque si bien pueden haber colegios que son católicos o colegios que no hay una religión impuesta, siempre se enseña más que nada como la fe católica. ¿Me explico bien? Sí, Como que no hay como otra explicación del resto de las religiones. Entonces muchas veces nosotros crecemos con ignorancia respecto a otras religiones. Carecemos muchas veces de información de distintas religiones. Sí considero de que se debiese apartar quizá un poco lo que es el tema más bien la imposición de una religión al alumnado, porque debiera ser de total libertad que cada alumno pudiera decidir en base a la información que se entrega a qué religión quisiera pertenecer. sí, sí. Toda la razón. Sabes tú que generalmente cuando los chicos tienen religión en la escuela, estoy hablando de la escuela pública, porque hay colegios privados o particulares subvencionados que tienen una mirada, por ejemplo, son cristianos o son católicos o adventistas, y tú sabes que tienes que asumir, si yo matriculo a mi hijo ahí, es porque yo profeso esa fe, o porque yo acepto el ritual y la estructura que propone la escuela. Entonces, eh, pero sí en la escuela pública, que siempre cuando se hace clase de religión, siempre se realizan en torno a la religión católica. Y yo creo que te encuentro toda la razón en el sentido de que nosotros deberíamos tener una mirada de toda la fe que hay, para tener también mayor cultura respecto de una iglesia o de otra, porque también uno cuando es grande, en el caso de uno que es católica, cuando uno es mayor, más grandecito, puede confirmarse. Y si yo tuviera cultura en la escuela, desde la escuela básica, ¿no es cierto?, de lo que a mí me representa, de lo que es mi llamado de fe, a lo mejor me confirmo no en la fe cristiana, a lo mejor voy a ser adventista. ¿Te fijas? Entonces, nos falta a nosotros desde la escuela un bagaje cultural de lo que es la religión, de lo que es en conceptos amplios y de lo que profesa cada iglesia, porque es parte de la cultura. Entonces, yo creo que ahí estamos al debe en algo, fíjate, y te encuentro toda la razón, toda la razón. Sería genial que lo pudiéramos formar desde los cursos más bajos, más chiquititos, que ellos fueran aprendiendo a su altura, a su edad, fueran aprendiendo, ¿no es cierto?, lo que profesa cada iglesia, ¿cierto? Y que ellos puedan participar de los ritos y participar de su comunidad. Porque, miren, pasa montones de veces que uno puede ser evangélica, pues resulta que tiene el bautizo del hijo de un amigo que es católico o es adventista.
que tienes el matrimonio de una amiga que es, no sé, evangélica. Y uno tiene que ir a esas cosas, uno va y participa de eso con mucho respeto. Entonces, ¿por qué no podemos conocer lo que está pasando en los distintos credos, en las distintas cosas? Yo en eso estoy muy de acuerdo contigo. Sí. Profesora, Sí, Hija, profesora. Ay, sí, yo... disculpa, es que yo... Bueno, ahí despertó a mi hijo, anda con la cuerda de nuevo, no sé si lo no. escucho. Bueno, Sí, pero yo creo que con lo que dice Lisette, me parece que fue, yo no veo, tiene chica, perdón, no mucho... veo los nombres, Sí, chiquillas, porque estoy creo que era proyectando. Lisette, no recuerdo, no me fijé tampoco quién era, sí, pero tiene era mucha David, razón, soy yo. sí, era la Lisette, pero tiene mucha razón en el sentido de, para crear el respeto que se debe tener hacia las religiones, tal vez no compartir el mismo credo, tal vez incluso ni Claro, siquiera creer en Dios, porque hoy en día también es válido. Todos tenemos derecho a creer y pensar lo que creamos conveniente, exacto. pero eh, a raíz de esto de la religión, yo ayer, por ejemplo, lo vi mucho en redes sociales con este tema que dijo el presidente. No sé si alguien le habrá puesto atención, ¿Mm? que llegó el momento de legislar el matrimonio igualitario. Sí, sí. Ya, yo soy católica ¿Mm? y, y en general he visto que muchos sacerdotes están de acuerdo en realizar matrimonios igualitarios, pero el papado todavía no lo autoriza. Y en general, bien, en muchas religiones, muchos evangélicos que se manifestaban decían que prácticamente esto era cabo de mundo, que cómo se les ocurría poder legislar esto siquiera pensarlo. Yo, por ejemplo, mi pensamiento es que a mí el día de mañana me van a juzgar a mí por lo que yo haga y no por lo que haga el resto. Si al resto les hace feliz vivir su amor de la forma que ellos lo estimen conveniente, bien. Pero hay muchas religiones que no lo están permitiendo. Es pecado, es horrible, que es una aberración humana, que eso fue creación del diablo. Y en realidad no es más incitación al odio que a otra cosa. María Josefina en un momento dijo, esto encuentro que no le hace muy bien a la educación, pero depende de la mirada que se le dé. Porque Mm. si empezamos a educar a niños como dice la Biblia, en base al amor, entonces no debería incitar al odio. Pero si vamos a estar apuntando cada defecto, cada detalle, hablar las cosas de mala forma, obviamente se va a malinterpretar la Biblia, lo que dice la Escritura, y en general no es así. Sí, por eso yo decía que si nosotros en el seno del hogar estamos formando una familia con valores, ¿cierto? El respeto, la solidaridad, nosotros tenemos que sentirnos contentos y no necesariamente eso calza con lo católico, sino que también puede calzar con lo evangélico, con los adventistas, con todos los credos que hay. Entonces, porque Profesora, estamos en el fondo formando buenas personas nomás. Ahora, eh, perdona, ¿quién me estaba hablando? sí, yo profesora, Ya, hija, Josefina. dime. Sí, lo que yo decía hace un rato con el tema de la religión, creo y mantengo que no debería intervenir en la educación, porque al final yo como mamá educo y en base a lo moral y a los principios a mis hijos, entonces al colegio van y refuerzan lo que yo estoy haciendo. Entonces no Sí. necesito que intervenga la iglesia o alguien más dentro de esa educación. Mi hijo estudió en un colegio católico, Ya. ahora el último tiempo, y por suerte no se intervino en ningún tipo de... Lo religioso de ese colegio no intervino en la persona, solo en la educación.
a lo que me refiero es que no le decían, qué sé yo, debes hacer esto para ser un buen cristiano o una buena persona. No, solamente se basaban en la educación que impartían. Entonces, yo creo que no es necesario. Yo en mi caso no profeso ninguna religión. Respeto todas las religiones, todos los credos, lo que la gente quiera manifiesta en base a su preferencia. Y, pero yo no los comparto. Pero sí creo que no debería intervenir la iglesia. Porque como Pero, le digo, yo educo en mi casa y esos valores se refuerzan en el colegio, por supuesto. María Josefina, lo que Ujú. pasa es que, eh, mira, yo tengo hijos de mis amigas que han estudiado en colegios católicos. Por ejemplo, los hermanos maristas han estudiado en distintos colegios católicos y fíjate que nunca, por lo menos que yo lo haya visto, incluso soy madrina de 2 de esos niños y participé en todas las actividades del colegio, por ser Qué bacán. madrina de confirmación de los chiquillos. Y nunca vi que las actividades estuvieran en el afán de hacerte cambiar el pensamiento, Exactamente, por eso le digo, yo sino que con tiene mi que hija, ver con un tema de valores. Por ejemplo, veía yo cómo los chicos los llevaban de pequeños a visitar hogares, a dejarle cosas a los niños que necesitaban, a los ancianos, a dejar aquí. O sea, siempre en el fondo, porque yo creo que hay que diferenciar entre religiosidad y religión. La religiosidad la hacemos todos los días. Cuando tú eres solidario y le das un pan a una persona que lo necesita, cuando tú no te refieres mal a otro, ¿cierto? Cuando tú eres capaz de ir a dejarle a un anciano un ponchito porque tiene frío, cuando tú vas a dejar el café y un sanguchito en la noche a la gente de calle, cuando tú haces alguna obra por la persona al lado, cuando tú no dañas a nadie, en resumen, todo lo contrario, tú ayudas, aportas, eso en el fondo eres una buena persona y eso es la religiosidad y eso lo hacemos todos los días. Y ahí estamos poniendo a prueba la religión. Y si tú te fijas, la religión no dista de eso. En el fondo, la religión, aparte de nosotros creer en un ser superior, ¿no es cierto? Y de tener fe y de orar y eso, pero la religión en sí misma, ¿cierto? A nosotros nos dista, no nos dice que seamos personas que estamos obligados a tener estos valores porque si no nos vamos al infierno. No, no. En el fondo yo lo miro como que nos enseña a reforzar ser buenas personas nomás, dentro de un colegio. A lo mejor en épocas pasadas, a lo mejor en los tiempos de mi abuelita, a lo mejor eran demasiado estrictos y a lo mejor a veces hasta su varillazo le dan a los chiquillos, cosa que no me consta, estoy dando un ejemplo. Pero, pero hay que entender que esto ha ido cambiando a través de las escuelas. Y lo mismo se da en un colegio laico. ¿Te fijas? El tema de los valores, incluso en el PI de las escuelas, está descrito los valores que la escuela profesa. Ahora, respecto a lo que hablaba Natalia, si nosotros hacemos carne el concepto de respeto, la gente cree que respeta al otro porque no le dice grosería, porque no le levanta la mano. No, también el respeto involucra aceptar al otro como es. ¿Te fijas? Y eso es una cuestión que la tiene que vivenciar cada persona y que la tiene que ver. Yo les digo, tengo sobrinos y sobrinas, muchos. Y yo lo único que quiero es que ellos sean felices y personas buenas. Ya son personas buenas porque son grandes, pero que sean felices. Entonces, yo creo que aquí hay que poner en juego algo y que se da en todas las religiones que tiene que ver con un tema del respeto por el otro, el respeto de las decisiones personales, el respeto
de lo que opto para mi vida. O sea, yo creo que eso es fuerte, chiquillos. Y nosotros desde chicos, con los niños desde primero, tenemos que aprenderle a ¿cómo le dijera? No solo a desarrollarlo, sino que también a aplicarlo. Porque ahora tenemos una diversidad de hechos, situaciones que tenemos que aprender a convivir con ellas. ¿Te fijas? El tema político, por ejemplo, que a veces tanto divide, que tanto separa. Oye, pero yo no te puedo dejar de querer porque tú eres rojo y yo soy verde. Yo no puedo dejar de quererte porque tú eres guanderino y yo soy colocolina. No puedo dejar de quererte porque tú eres gay y yo soy heterosexual. O sea, hay cosas más profundas en el corazón de las personas y en cada ser humano que es mucho más importante que eso, porque hay cosas que nos unen más que cosas que nos separan. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, ¿te fijas? Eso es lo que tenemos que... Y eso está sustentado en la palabra respeto. Si no tenemos por qué pensar iguales. Hasta en los trabajos ustedes discuten, porque tienen distintas posturas frente a lo que van a hacer. Pero no por eso vamos a dejar de ser amigos o amigas. Son situaciones que se dan en el trabajo. Nosotros también cuando nos juntamos a trabajar, discrepamos de repente en las reuniones, pero no por eso vamos a dejar de trabajar juntos. Son cuestiones que se dan laborales del minuto y que uno tiene que discrepar o tiene otro pensamiento, pero eso no nos puede dividir. ¿Te fijas? Porque mañana otra vez nos vamos a sentar a trabajar juntos. Entonces, chicos, eso yo creo que la perspectiva desde la iglesia, cual sea el credo, ¿cierto? Está, lo más relevante es cómo nosotros vamos potenciando en nuestros niños y niñas, sean hijos, sobrinos, alumnos, lo que sea, el tema valórico, que se requiere tanto en este mundo, porque miren, si tenemos tanta violencia, tanta cosa fea de repente. Bueno, si nosotros le damos duro al tema valórico en el seno familiar y en la escuela, tenemos opciones de mejorar. Y le aseguro que no importa si es católico, si es evangélico, si es adventista, si es ateo, no importa, pero es buena persona. ¿Sí? ¿Alguien más quiere opinar algo? Profe, Hija. yo creo que igual podría ser hasta como un poco falta de respeto de nuestra parte como docente no educar a los niños con diferentes religiones. Varios tienen como distintas religiones y al estar simplemente centrados en una, muchas veces pasamos a llevar creencias y valores que están inculcados, o sea, si bien nosotros o los papás de los niños pueden meter a un niño en una escuela católica, ya sabe que es esa religión la que se va a incursar, pero eso tampoco significa que debamos pasar a llevar los valores y creencias de otra Sí, religión. sí. Hoy en día hay multiculturalidad de religiones y entre otras cosas, por lo cual se debiera realizar un respeto mutuo de distintas religiones. Considero que si bien yo bautizada católica y aunque no me identifico aún con ninguna religión, eso no significa que a mí me pare de interesar un tema que aparte de ser muy polémico, tiene como mucha fuerza. Varios de los niños se identifican bastante con la religión e incluso a muchos le interesa este tema desde muy chiquitito. Entonces, como dejar de incursar el tema que es la religión y en realidad las religiones como en general llega a ser hasta una falta de respeto para ellos mismos, porque necesitamos que los niños estén educados para que no les pase como a nosotros mismos o a gente mayor, que simplemente se bautizó en una religión y ahí se quedaron porque no tenían más información o no conocían que existían demás religiones.
yo estoy seguro que incluso si nosotros le preguntamos a alguna persona ¿por qué tú eres católico o por qué tú eres de distinta religión? Muchas veces no van a decir así como, porque yo lo elegí, porque yo me identifico, sino que no porque mi papá me bautizó así, porque... Claro, tradición entonces, familiar. claro, Mm, entonces considero que esto es como muy importante. Cada vez necesitamos que el mundo sea más abierto a distintas religiones, a distintas culturas, a distintos ámbitos, porque necesitamos que haya más aceptación. Mientras más desconocemos distintos ámbitos, menor aceptación hay entre nosotros. Hacer invisible un tema tan polémico como es la religión, eh, es como llega a ser hasta una falta de respeto para nuestros niños que van a ser educados. sí, 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 tienes toda la razón. Lisette, ¿eres tú? Sí, soy Lisa. Por la voz, nada más, porque no, yo chiquillos cuando proyecto no veo a nadie. Y se me apaga mi cámara también. Sí, tienes toda la razón, por eso te digo que aquí más que los credos, más que la política, más que si tienes algo, eres heterosexual o gay o lesbiana, más que eso, aquí tiene que ver con un tema de respeto de fondo de valores, y eso es lo que decía también Lisette, ¿te fijas? Porque las personas no podemos dividirnos, ni podemos dejar de querer, ni de amar a alguien, ¿cierto? Amar en el buen sentido, no estoy hablando de una pareja, estoy hablando del amor genérico, porque piensas o actúas distinto. Y nosotros tenemos que vivir, mantener una convivencia de respeto con todo el mundo. Porque si usted no respeta a su madre, no respeta a su hermano, no va a respetar a nadie, menos va a respetar a un extraño. Es tan simple como eso. O sea, si yo no soy capaz de respetar las normas de mi casa que me las imponen mis padres o los adultos que están a cargo de mi hogar, ¿cierto? No soy capaz de respetar a mis adultos que viven conmigo, a mis hermanos, menos voy a respetar cuando pongo un pie en la calle a alguien. Menos voy a respetar a mi pareja cuando grande, menos voy a respetar a mis hijos, y se va dando un círculo vicioso. Entonces, ¿qué necesitamos formar? Por cualquiera de las vías, valores. Y a veces puede ser que los chicos estén participando de un conjunto folclórico, están participando de los scouts, están participando de un conjunto de guitarra, del coro regional, de un grupo de teatro. Mira, sí, no importa, pero sí donde se practiquen, ¿no es cierto?, los valores. Porque al final el hogar y el profesor no es lo único que educa. También educa la calle, también educa el grupo al cual pertenezco, también me están entregando información mis amigos o amigas. Pero sí tengo que consolidar bien mis valores en el hogar, para después no tener que cambiar de opinión cuando me junto con extraños. Pero yo no saco nada con definirlo, decir el respeto es tal cosa, la solidaridad, esto, no saco nada con buscarlo en el diccionario, sino que estas cosas se viven en el hogar. Yo me doy cuenta que mis adultos son respetuosos, me doy cuenta que son solidarios. ¿Te fijas? Me doy cuenta que son puntuales, me doy cuenta que son responsables en todos los ámbitos. Entonces, los estoy mirando, entonces a mí no me queda otra que sumarme a los valores de mi hogar. ¿Te fijas? Pero no es excluyente. O sea, por donde vengan estos valores, siempre y cuando lo sean, no sean antivalores, sino que sean valores, perfecto. Pero lo que tenemos que sí pensar y estar claro es que esta sociedad requiere que los pongamos en práctica. Profesora, Hija, quería comentar que
personalmente igual vi algo de adoctrinamiento en mi colegio, ¿Ya? porque había muchos compañeros que no se podían desarrollar como ellos querían porque eran mal vistos para el sistema del colegio. Varios ¿Ya? ¿Tú estás en un compañeros colegio religioso? religiosos, homosexuales, qué sé yo, que una ¿Mm? vez que salieron del colegio pudieron enfrentarse a esa realidad porque antes el colegio eran juzgados, eran apartados. Otros compañeros, tuve una compañera que fue madre joven y también fue apuntada con el dedo por el colegio. En las mañanas hacían rezar y muchos practicaban otros credos y no podían no hacerlo porque era impuesto. Mm, claro. Deben quedar todavía, pues cariño, pero también ahí está el tema. Como madre, como padre o como abuela, como tía, no sé con quién vivas tú, eh, ir viendo, o sea, también tengo que acercarme a la escuela y hablar con mi hija o mi hijo y preguntarle cómo se va dando la situación en el colegio, porque también yo debo tener la capacidad de decidir si realmente es lo que quiero para que se eduque mi hija o mi hijo dentro de esa estructura o no. ¿Te fijas? Entonces, también las familias tienen que estar involucradas en el tema, eh, porque puede ser excelente colegio como puede que haya otros que lo superan, pues. Si uno nunca sabe eso, pero sí hay que estar atenta con los niños, los comentarios que hacen, de qué se habla, qué comentan de la escuela, cuáles son los problemas que tienen. O sea, eso es prioritario dentro de la familia para que tú puedas decir, dejo a mi hijo ahí o lo saco o lo cambio. ¿Te fijas? Entonces, uno también tiene que estar atenta como familia. Uno no puede ir a dejar a la escuela al niño y decir, ya, no lo voy a buscar hasta diciembre. No. O sea, tengo que estar pendiente. Para eso el diálogo en la familia, a la hora de once, a la hora de almuerzo, no sé. Pero buscar la forma de cómo conversar qué está pasando con los jóvenes, qué está pasando con los niños. Hay muchas cosas que ocurren con los chicos solo por soledad, porque nos falta dialogar en el interior de nuestra familia. Muchos problemas que hay por soledad, porque los padres trabajan y no conversan con sus hijos, no tienen idea con quién se juntan, con quién salen, para dónde van, a quién reciben en su casa, no tienen idea. Entonces, el diálogo es prioridad, la conversación a la hora de comida, cuando nos juntamos todos, la conversación, cómo te fue hoy día, qué hiciste hoy día, qué te dijo el profesor, tuviste problemas con alguien, te has sentido bien, ahí tienes que llevar algo mañana, qué te está faltando, no sé. O sea, yo creo que necesitamos menos cosas, de hecho la pandemia nos dejó clarito que necesitamos menos cosas para vivir. Porque a lo mejor teníamos el ropero lleno de ropa que no la podemos usar porque nadie sale a la calle. Muchos trabajan con buzo en la casa. Entonces, y teníamos tantas cosas y a lo mejor ahora no las podemos poner. Entonces, qué es lo esencial? ¿Te fijas? El llenarnos de cosas o el tener una rica convivencia, un rico diálogo, confianza entre los que estamos en el hogar para poder contarnos las cosas. Entonces, yo creo que incluso hay familias que han tenido problemas porque no están acostumbrados a convivir juntos. ¿Por qué? Porque se veían a ratito, entonces eran todos happy, pero ahora están todo el día dentro de la casa. Entonces, yo creo que tenemos que reactivar el tema de los valores, el tema de la convivencia, el saber convivir con el otro, donde ponemos a prueba todas nuestras fortalezas, todas nuestras virtudes cuando vivimos con el otro. ¿Cierto? Y yo creo que eso, no sé si tendrá el nombre especial, no sé si tendrá un credo especial,
no sé si tendrá una orientación sexual especial, no sé si tendrá un color político especial, no sé si tendrá algún partido o algún equipo de fútbol en especial. Yo creo que es para todos. ¿Se fijan? Entonces, reforcemos el tema. ¿Hija? Me acabo de acordar de algo que pasó en el colegio de mi hija hace unos años atrás. Yo conocía a un profesor en el colegio, él era un año mayor que yo, iba un curso más arriba. Él era evangélico, iba a la iglesia siempre, estaba en el coro, en los grupos juveniles. No sé si le dije, él era evangélico. Sí. Y resulta que cuando ya pasaron los años, todo, yo supe por una fuente cercana a él que él se había declarado homosexual. ¿Ya? Yo lo conocí, ya. Yo, más allá de pensar tremenda pérdida para nosotras las mujeres, porque es muy lindo, no me inquietó nada más porque no era asunto mío, y él de su vida, él vive feliz su vida. Pero resulta que cuando le hizo clases a mi hija en el colegio, tuvo un encuentro con una de las niñas, no recuerdo si estaba en quinto o sexto básico, y me sorprendió mucho la actitud que él tomó. Esta niña también evangélica le hace una mención de Dios y él, creo que de muy mala forma, le dice: yo no sé qué hace tu Dios, yo no sé qué pasó con tu Dios no hace nada, no vale la pena, y puras cosas así. Yo quedé choqueada cuando yo me entero, porque yo lo vi a él siempre metido en la iglesia y de repente con esta actitud me da la impresión que algo le tiene que haber pasado en relación a lo mejor a su sexualidad. Se la cuestionaron tal vez, no sé, pero la actitud que tomó él como profesor frente a esta niña fue bastante impactante. La mamá, cuando nos contó, lloraba. La mamá lloraba y yo lo entiendo, porque es fuerte escuchar a un profesor hablándole así a una niña. Tal vez pueda hacer que tenga una especie de debate con jóvenes más adultos, un poco más, de forma más agresiva, pero no de esa forma. Incluso fue demasiado, y la niña lloraba, creo, en la clase, y la mamá también, cuando nos contó, lloraba, porque es que, como le digo, es impactante enterarse de algo así, sobre todo de parte de un profesor. Sí, tienes razón, pero bueno, ahí el profesor reveló, en el fondo, porque también es humano, ¿no? Reveló de mala manera, no digo que lo haya hecho bien, no correspondía haberlo hecho tan duro con una niña, pero con su alumna, pero reveló un poco su propia historia, su propia vida con esa actitud, ¿te fijas? Yo creo que ahí lo importante, a veces los jóvenes, en el tiempo que tú lo conociste, a lo mejor era estudiante de colegio, igual que tú, y él siguió un poco los pasos de su familia, de su hogar, porque los papás o las tías o los abuelitos eran evangélicos, y tú a veces vas siguiendo el patrón que te va marcando la familia, pero no siempre es lo que tú quisieras profesar, ¿te fijas? Entonces, es probable que después ya más adulto, más grande, más hombre, más ya autónomo quizás porque trabajaba, bueno, él optó por otro estilo de vida, otra forma de vida para él. Te fijas que es muy respetable. Entonces, desde ese punto de vista, claro, su reacción no fue lo más aceptado como para la alumna, te fijas, pero yo creo que le vino a él, le brotó quizá eso que llevó guardado por mucho tiempo y que no podía decirlo porque su entorno a lo mejor estaba muy involucrado con el tema religioso. Entonces, también hay situaciones, te fijas, que uno no las espera de un profesor, pero no nos olvidemos que el profesor es de carne y hueso también. El profesor también es persona, que nosotros nos controlamos y nos autorregulamos mucho para no transmitirle a nuestros estudiantes nuestras penas, nuestras cosas. Es otro cuento, pero somos personas.
Entonces, a veces, claro, no fue lo más adecuado, sin duda, no fue lo más adecuado. Pero anda a saber tú cuáles son sus problemas internos que lo hizo reaccionar de esa manera. Entonces, no sé si juzgar tan profundamente, fíjate, porque tú que lo conocías de antes y que puedes hacer el antes y el después, eh, em, quizá haber conversado con él a solas, porque tú lo conocías como compañero, haberlo hablado con él, no sé, uno tiene que buscar otras estrategias, o sea, no atizar el fuego, sino que buscar otras formas. Si tú lo conocías de antes, a lo mejor hubiera sido bueno haber conversado con él y haberle dicho, mira, pasó esto, los padres están inquietos, la alumna está afectada, no sé, para colaborar, como para que se dé cuenta que tiene que controlar esa emoción, porque en el fondo lo que él largó son sus emociones, ¿te fijas? Entonces, pero siempre hay que En realidad buscarle el me dio ajuste. miedo me dio miedo hablarlo con él después porque no, como le digo, jamás me esperé esa reacción. Yo pensé en un momento haber hablado con él, pero después dije, no, mejor no, porque quizás qué me va a decir a mí. Es que tú eres adulto también, pues. No sé, pero si Profesora, tú lo conocías y es una forma de ayudarlo, porque para que no repita el cuadro, para que se autorregule, yo creo que era bueno haberlo hablado, ¿te fijas? profesora. Porque así uno también va colaborando, o sea, vamos construyendo una mejor sociedad, ¿te fijas? En el fondo es eso, nos tenemos que ir comunicando, nos tenemos que ir contactando, tenemos que decirnos de buenos modos las cosas para que vamos construyendo una sociedad mejor. Hija, Ah, sí, lo que pasa es que quería, bueno, habla Tamara primero de todo, buenos días. Em, Quería buen decir que día. igual hasta qué punto se idealiza al profesor también, o sea, es como que no justificó lo que pasó claramente, Mm, ni cómo lo hizo y todo, pero una vez asume conocer a una persona y realmente detrás de ella pueden pasar tantas cosas. Entonces es súper complicado, siento que igual está esa presión, o sea, el de enseñar valores, de educar en todo sentido del profesor y además cumplir como con esa imagen, entre comillas, sí, perfecta de como sí. para no decepcionar a los apoderados, para que no digan como, pucha, no sé, yo me acuerdo que tenía profes que, no sé, alguna vez la veían carreteando y era como, ay, la profe que era tan buena y al final es tan buena para carretear y como que, pucha, así. Entonces como que tiene que estar 24 horas. eh, eh, 24/7. Claro, tratando todo el rato de complacer a los demás y eso pasa la cuenta claramente, o sea, llega un punto en que ya no se puede soportar, o sea, me imagino la situación de ese profesor, a qué punto en su vida estaba para tener que desahogarse de esa forma con un niño que claramente no tiene la culpa, pero Claro. me pongo en su lugar y tuvo que haber sido muy fuerte para él, o sea, Sí, yo creo que sí, que fue muy fuerte. Y tú tienes razón que el nivel de exigencia hacia el profesor es muy complejo porque imagínate que nosotros somos demasiado conocidos. Donde tú vas, encuentras un alumno o un apoderado que te conoce. Donde tú vas. Por eso yo siempre le digo a mis alumnos de primer año, chicos, les va a cambiar la vida. Y les va a cambiar porque usted, donde vaya a hablar, a decir, hola tía, hola tío, o el apoderado lo va a saludar. ¿Te fijas? Porque uno es demasiado conocido. Cuando uno, a medida que pasan los años y va teniendo cursos, alumnos, qué sé yo, eh, la conocen tanto o lo conocen tanto que realmente esta carrera es de 24/7, o sea, como que tú nunca puedes defraudar. ¿Te fijas? Nunca puedes defraudar. Siempre tienes que vivir dentro de un parámetro absolutamente de corrección. Yo le digo a los chicos, usted no puede andar, por ejemplo, borracho en la calle, por exagerar. ¿Te fijas? Si usted va a beber algo, tiene que hacerlo en su casa o en un lugar como sus amigos, porque no va a faltar el alumno que lo va a ver y después usted les va a hablar y les va a hacer la campaña del alcoholismo en la escuela,
moral lo puede hacer si los alumnos lo vieron de tal o cual manera. O sea, también el tema de ser consecuente con lo que uno es. ¿Te fijas? Entonces, es cierto lo que dices tú, Tamara, que es complejo ser profesor. La vara es bien alta para nosotros. Entonces, por eso que de repente las personas se descolocan cuando ocurren cuestiones como la que pasó con este profesor. Pero yo creo que estaba demasiado comprimido este profe. Y creo que aún no estando de acuerdo con su actitud, ¿cierto? Porque qué culpa tiene esa niña, pero fue una forma de estallar, pues, de revelar, de decir algo que él tenía guardado quizá. Entonces, no es la forma más adecuada, claramente, pero porque de repente idealizamos tanto al profe que nos olvidamos que también es persona. Ahora, los apoderados son bastante críticos siempre, pero los apoderados a veces tampoco tienen una responsabilidad grande con sus hijos, tampoco tienen un buen trato con sus hijos en el hogar, tampoco tienen un buen lenguaje, pero que lo diga el profesor, uff, lo llevamos a los tribunales al tiro. Entonces, a mí me tocó ver muchas veces que los niños jugaban, pero hasta las 12 de la noche en la calle, 1 de la mañana en la calle. Los mismos niños te cuentan, de tercero o cuarto básico. Pero no se cayera el chico y se pelara la rodilla porque llegaba la mamá. ¿Cómo no se preocupan de mi hijo que se cayó? Miren lo que le pasó. Y yo decía, y pensar que esta señora deja jugar a su hijo hasta las 12, 1 de la mañana en la calle. O ver películas hasta las 3 de la mañana y al otro día se queda dormido en la sala. ¿Te fijas? Somos muy estrictos con el cumplimiento de la escuela, pero como familia o como padres somos manquita ancha. Entonces, no hay un equilibrio ahí. Por eso que siempre la mirada hacia el profesor es bastante rígida, ¿no es cierto?, desde la familia. Pero las familias a veces tampoco están cumpliendo su rol. Tampoco lo están cumpliendo. ¿Te fijas? Porque el ser estricto con la escuela, pero no preocuparse desde el hogar, o sea, yo considero que es complejo. Había mamás que yo cuando trabajaba en una escuela se les olvidaba ir a buscar a sus hijos a la escuela y yo con ellos cuando me tocaba turno hasta las 8 de la noche esperando que llegaran a buscar. Y a veces tenía que buscar la dirección del niño y ir a dejárselo. ¡Ay, se me había olvidado! Esa era la respuesta. Y lo cuento porque lo viví. Pero si yo me hubiera ido para mi casa y el niño se hubiera quedado solo en la escuela, le aseguro que al otro día hubiera sido escandalosa la cosa. La profesora, ¿cómo dejó al niño en la escuela botado? Bla, bla, bla. Pero al revés no importa. Al revés no, pues la profesora se lo va a dejar, qué bueno, gracias. La profesora le lleva el niño al médico, qué bueno, gracias. ¿Te fijas? Entonces, ojo con eso también. Tenemos que aprender a manejar eso. ¿Te fijas? Tenemos que aprender a manejarlo, porque las cosas tienen que darse en equilibrio. Yo no puedo exigir lo que yo no doy. ¿Ya? Bien, chicos. Vamos a terminar esta idea porque ya estamos llegando al término. La Vicaría para la Educación dice que la misión principal es promover y orientar la presencia de la Iglesia y el Evangelio en el mundo de la educación, asegurando la calidad formadora de la comunidad educativa y la formación integral de los alumnos. O sea, estábamos hablando ya de lo que era la formación integral y la calidad formadora de la comunidad educativa, es decir, de todo el contexto donde está mi escuela. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la vicaría? Ser presencia de la Iglesia de Santiago y palabra orientadora en lo pedagógico pastoral de la educación. Los que son realmente de algunas escuelas que tienen alguna orientación religiosa, realizan pastoral. Y esa pastoral tienen a cargo, aparte de en el fondo de ir realizando actividades para confirmar la fe, también hacen actividades de índole social.
Apoyar la labor de los profesores de la religión de la arquidiócesis, apoyar la capacitación de perfeccionamiento de los educadores según Jesucristo y su evangelio. Animar en las escuelas y colegios las actividades pastorales impulsadas por la Iglesia, apoyar la acción evangelizadora y educativa de la educación municipalizada y particular no confesional. O sea, aquí estamos hablando de cuando les hacen la clase de religión a los niños. Por lo tanto, a veces hay personas que son, ¿cómo se llama?, que tienen cursos y que les autorizan para hacer la clase de religión. Animar y orientar la labor de los padres de familia como los principales educadores de sus hijos, incluyendo los centros de padres. En este documento se proponen líneas de acción orientadas principalmente a evangelizar la y las culturas de nuestra ciudad. Fortalecer la familia y la educación como medios privilegiados para la formación de las personas. O sea, primero la familia y después la educación. Como bien decía antes María Josefina, ¿no es cierto? El colegio me van a ratificar y desarrollar más y darle los espacios para que mi hijo potencie más sus valores, ¿cierto? Pero ¿de dónde parte esto? De la familia primero. Renovar nuestro compromiso con la justicia social y la equidad y valorar los medios de comunicación social. De los postulados del magisterio de la Iglesia se desprende la preocupación por la persona, que es el centro, la equidad, la solidaridad, la libertad, potenciar la familia y su participación en la educación de sus hijos, la formación de educadores y alumnos en los diversos niveles educativos, el perfeccionamiento de los educadores para desarrollar competencias que le permitan responder a las demandas del entorno y calidad de la educación. Esto sería como lo principal de lo que estábamos viendo. Bien. Voy a dejar de compartir. Ahí sí. ¿Alguna otra opinión antes que nos retiremos? Chicos, ¿están asistiendo a la AMASAD o partíamos ahora? ¿Cierto? ¿Hoy día partimos con el AMASAD? Chicos. La semana pasada empezó. Ay, estoy confundida, de verdad que partió ayer. Segundo, ya. Ustedes partieron una semana. ¿Y qué tal? ¿Cuántos participaron? Me parece que fueron 12. Poquitos. Yo vi como 12, no recuerdo haber visto más después. Chiquillos, tienen que participar. Tienen que participar, chicos, porque esto les va a servir mucho. Las normas APA les va a servir para hacer todos los trabajos, para citar textuales, cómo cito los autores, cuando son más de 3, cómo pongo las tablas, cómo hago los gráficos. Eso les va a ayudar muchísimo. Participen de esos talleres que viene siendo como una formación extra, pero que apoya a todo el eje formativo. Porque en todos los ramos usted tiene que hacer trabajo, ¿cierto? Así que los invito a que es de 12 a 1, de 12 a 1, es 1 hora nada más. Bien, ¿alguna otra opinión que tengamos que dar respecto a lo que estuvimos hablando? Yo lo único que les quiero decir es que nosotros fomentemos, proyectemos, potenciemos, desarrollemos, demostremos los valores. Yo creo que es la mejor manera que tenemos de vivir en sociedad. De ahí se desprende todo el resto. Porque no sacamos nada con tener mucha educación, pero si no sabemos comportarnos, si no sabemos respetar al otro, si no sabemos aceptar al otro. Porque ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué me tienen que aceptar a mí y yo no acepto a los demás? Siempre la palabra clave es la reciprocidad. Reciprocidad, o sea, lo que yo recibo también lo doy.
piensen que el ser respetuoso con las otras personas, el querer de verdad a las personas, el aceptarlas como son, es gratis, chiquillos, si no nos cobran nada por eso. Y tenemos que practicarlo, tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que hacer entender a los que son madre o padre que los hijos tienen que aprender lo que es el respeto a los espacios incluso, el respeto a las cosas que son del hermanito, el respeto al espacio de la padre o la madre, el respeto, ¿no es cierto?, por cuando nos sentamos a la mesa, en el lenguaje, en la colaboración que hago. Porque estamos pensando en que somos familia, por lo tanto, yo colaboro, pongo la mesa si soy chiquitito, recojo los platos de la mesa, le ayudo a mi mamá ¿cómo se llama?, a comprar, no sé, pero el concepto familia tiene que estarse. Si yo no hago eso, ¿cómo puedo esperar que la sociedad me retribuya a mí? Si recuerden que cada uno de nosotros sale a la calle cuando corresponde o cuando estamos en tiempos normales y tengo que ir a aportar a esta sociedad, insertarme en ella, incluirme en ella, ser parte de ella. Y ahí nadie me va a preguntar qué soy yo. Nadie me va a preguntar, solo contribuyo. Así que, chicos, independiente de la mirada, creo que nos hace falta retomar el tema valórico dentro de los hogares, ¿cierto? El conversar, el diálogo, el respeto por el otro. Ahí yo creo que son clave para que podamos ir mejorando. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa que quieran expresar antes que nos vamos? Bien, chiquillos. Asistan a las 12 a la reunión de Amasá, al taller. Asistan, chicos, créanme que les va a ayudar mucho, que les va a servir. Yo sé que están con muchas cosas ahora, porque ya estamos en junio y ya vamos cerrando, pero les va a ayudar para todos los otros cursos. Así que incluso para hacer su tesis cuando estén en cuarto, ¿ya? Así que eso, háganlo. Bien, chicos, que estén muy bien, cuídense harto, no sean porfiados, aunque puedan salir a la calle ahora por el tema de la pandemia, porque estamos en fase 2 en Curicó, aunque puedan salir, háganlo estrictamente cuando sea necesario, no por ir a darse un paseo, ¿ya? A cuidarse harto, que estén muy bien. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Chao.